8:18 de la mañana, momento perfecto para que usted de casita se ponga cómodo porque en estos momentos se va a informar sobre temas muy importantes en salud. Quiero contarles que como todos los miércoles ya tenemos por acá al doctor Javier Bravo, quien es diabetólogo, y hoy nos trae un tema muy interesante, así que como dicen por ahí, ojo, pestaña y ceja si usted es diabético, porque hoy vamos a estar hablando sobre una de las principales complicaciones de las personas que padecen de esta enfermedad. Hablaremos sobre nefropatía diabética. Doctor, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Dania, por la invitación, ¿verdad? Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevarte más interés hacia los televidentes. Hoy, como tú dices, hablar de nefropatía diabética no es más que una complicación de la diabetes. Podemos tener en cuenta que todo paciente diabético puede sufrir de esta complicación. Y es muy importante saberla porque muchos de los pacientes, cuando uno le habla de daño crónico al riñón, piensan de que su sintomatología va relacionado a que el paciente no puede orinar. Algunas veces pasa desapercibido e inclusive es un poquito complicadito al inicio de descubrir que el paciente está sufriendo de daño crónico del riñón. Hablar de este tema, doctor, hasta la palabra sorprende, nefropatía diabética. Quizás yo tengo diabetes, voy a la consulta y me dice el médico, usted está padeciendo nefropatía diabética. Y yo me quedo con esta palabra que hasta asusta. ¿Qué es realmente la nefropatía? La nefropatía, como la palabra lo dice, nefro, está dirigido al riñón, que propiamente son las nefronas, que es la unidad funcional del riñón. Recordemos que el riñón tiene múltiples funciones. Una de esas es de eliminar todos los desechos tóxicos que normalmente ingerimos, que vienen en el sistema digestivo, que vienen en todo lo que es la parte del metabolismo, de tal manera que ahí van electrolitos, ahí van todo tipo de sustancias que si alguna vez este riñón se afecta, eso puede complicar al paciente. Entonces, nefropatía no es más que una inflamación, que un daño crónico de la nefrona del riñón asociado a la diabetes. Por eso se llama nefropatía diabética, que es un poco más distinto a decir insuficiencia renal crónica. Pero ojo, la nefropatía diabética te lleva a insuficiencia renal crónica. Van de la mano, doctor. Exactamente, pero la insuficiencia renal crónica ya es una complicación crónica que no solo te la da la nefropatía, te la puede dar la hipertensión, te la puede dar otro tipo de condición médica que te puede llevar a un daño renal. Ahora, muchos de los que nos están sintonizando desde casita y que quizás padecen de diabetes se están preguntando, si yo soy diabético, sí o sí me va a dar esta enfermedad, doctor, esta complicación. Exactamente, recordemos que la diabetes es uno de los factores, también está la hipertensión, también está la dislipidemia, también está el alcohol, también está el tabaquismo, el sedentarismo, la deshidratación, por ejemplo, muchos pacientes que trabajan en las calles y no ingieren agua, no ingieren totalmente líquido. Exactamente, la deshidratación te puede llevar a un daño renal agudo y probablemente eso te lleve a un daño renal crónico. Entonces, un porcentaje, más del 50%, existe la posibilidad de que estos pacientes puedan sufrir de daños renales. Aunque habla también de que aquel paciente que tenga aproximadamente unos 10, 15 años para padecer de diabetes y no hay ninguna complicación en el riñón, hay probabilidad de que ese paciente no sufra de un daño renal ocasionado por la diabetes, siempre y cuando sus niveles de glucosa estén controlados. Excelente. Algo muy interesante que usted mencionó al inicio, doctor, es que la nefropatía diabética comúnmente es asintomática. Pero si yo soy diabético y desde casita estoy viendo ahorita esta conversación, ¿cuáles son esas pautas que me va a dar o esos síntomas para que yo sospeche de tener esta enfermedad, si usted menciona que la mayor parte de las veces es asintomática? Fíjate que en los estadios clínicos que normalmente ya están escritos, nosotros podemos ir identificando meramente si el paciente está sufriendo o no daño renal. Normalmente cuando el paciente llega a la consulta, el paciente llega quejándose de dolor a nivel lumbar, puede quejarse, digamos, de decaimiento, puede quejarse de chistata y alguna sintomatología relacionada al riñón. Le mandamos a hacer el examen del riñón y probablemente salga una patología o una infección, pero secundario a eso nosotros podemos observar que hay proteínas positivas. Entonces eso nos llama la atención. Haciendo el historial clínico, un paciente ya de 10 años padecer de diabetes y mal controlado, con una hemoglobina glicosilada un poco elevada, arriba de 7 o 8, entonces podríamos encajar a ese paciente el diagnóstico y decir, este paciente está en un estadio renal, que sería identificar en qué momento o en qué estadio está de acuerdo al nivel
nivel de creatinina. Seguido a eso le mandamos a la creatinina y hay una fórmula estándar donde va sometido la creatinina, el peso, la edad del paciente. Hacemos esa fórmula matemática y podemos determinar si el paciente tiene una tasa de filtración, digamos, arriba de 100 es estadio normal. Ya cuando está de 100 a 80 podríamos pensar que en este estadio 1, que el paciente no tiene ninguna sintomatología, simplemente hay una eliminación de orina, una hiperfiltración. En el estadio 2 ya hay un daño más seguido. Ya en el estadio 3 y 4 ya hay daño del sistema renal, el sistema del equilibrio que tiene el riñón, que es lo que hace que el paciente mantenga una presión adecuada. Entonces probablemente ese paciente ya está teniendo sus primeros inicios de que la presión se le está elevando como mínimo 140-90. Ya cuando va al estadio 4 y 5, que ya es un daño renal más severo, y el paciente puede caer en diálisis o en hemodiálisis, que significa que el riñón probablemente ya no le funciona. Entonces, lo ideal sería no llegar al estadio 4 y 5, lo ideal sería identificar en ese momento al paciente, ver qué se puede hacer, verificar si los niveles de glucosa están muy elevados, el tipo de alimentación que está haciendo y qué tipo de tratamiento, porque hoy en día pues los descubrimientos médicos han notado de que los medicamentos hay exclusivamente para diabéticos y que pueden proteger el riñón de tal manera que retrasa la complicación crónica como es la nefropatía diabética. Ahora bien, que ya conocimos parte de la clasificación, doctor, algo sumamente importante que usted mencionó es que como los síntomas se parecen a los síntomas de la infección renal, las personas tienden a confundir la nefropatía o la insuficiencia renal crónica con la infección renal. Y han pasado casos, y lo he visto, que personas llegan y te dicen, tengo alta la creatinina, y se meten antibiótico, doctor. Exactamente. Esto es importante lo que tú dices, porque a veces los pacientes por desconocimiento, uno les explica la importancia del daño renal que pueda tener en ese momento y que a cabo de unos 5 años el paciente puede terminar en un programa de diálisis. Sin embargo, hacen caso omiso a eso. Simplemente lo relacionan, como tú dices, a una infección de vía urinaria, se toman antibióticos, toman tratamiento, se sienten bien y hasta ahí nomás quedó. Pero no se dan cuenta que ese daño consecutivo que se está dando al riñón va avanzando cada vez más. Es decir, que también las infecciones de vías urinarias a repetición te pueden ocasionar daño del riñón, de tal manera que el paciente puede sufrir una progresión crónica como es la nefropatía diabética. Mencionaba usted que ya prácticamente en el estadio más severo se utiliza la diálisis. Hay personas que desconocen qué es la diálisis. La diálisis no es más que un tratamiento que prolonga la vida del paciente, ya que están conectados a una máquina de tal manera que le sacan la sangre, todos los tóxicos que tienen en el cuerpo, lo pasan a la máquina, lo depuran y lo vuelven a introducir, que normalmente la gente lo conoce como me están limpiando la sangre. Exactamente, como hemodiálisis. Está la diálisis peritoneal, que es la que se hace meramente a nivel del estómago, para igual detener un poco lo que es la progresión de la enfermedad. Pero el objetivo, Dania, como te decía, no es llegar a eso, ¿verdad? Porque ya eso es una complicación. Y es triste ver pacientes desde los 40 años que están en el programa de hemodiálisis y uno dice, ¿qué le pasó a este paciente? ¿Por qué llegó a ese estadio? Entonces, cuando uno hace un historial clínico, identificamos que el paciente estaba mal controlado, estaba deshidratado, la creatinina se le empezó a elevar. Hizo caso omiso a eso. No se dio cuenta exactamente y no le importaba. Y personas también que se intoxican con alcohol, personas que tienen, digamos, el fumado, que tienen sedentarismo, que no hacen nada de ejercicio. Entonces, esos tipos de pacientes se complican más rápido. No vamos a decir de que no les va a llegar su momento a cada paciente, pero más sin embargo, no es lo mismo que te dé una enfermedad renal crónica a los 35, 40 años a que te dé una enfermedad renal crónica a los 60, 70 años, que sabemos que es una progresión de años de la diabetes. O sea, un paciente que tenga este tipo de condición con 10 años de diabetes se comporta diferente a un paciente que tenga 30 años de padecimiento. No aguanta igual, como dicen por ahí. Exactamente. Entonces creo que lo más indicado en todos los pacientes diabéticos, que se hagan sus chequeos constantemente, que no lo tomen desapercibido y que si pregunten que si realmente están sufriendo de un daño crónico renal, qué pueden hacer, que hablen con su médico, que pueden hacer para orientarlo un poco más y evitar que ese riñón vaya sufriendo cada vez más, porque recordemos que el riñón juega un papel importantísimo en el cuerpo humano, de tal manera que el paciente que no orina totalmente, ese paciente se va a complicar. Tengo una historia de un paciente que me decía, doctor, yo deseara por lo menos orinar una gota
de orina. Y no Un orina. paciente de 42 años, más de 4 años sin orinar absolutamente nada. Es decir, que Diabético, ya estaba doctor. diabético, ya estaba prácticamente en etapa de la hemodiálisis. Entonces, imagínate ese paciente quisiera regresar, ¿verdad?, al estadio iniciales y eso hace que sea imposible. Las recomendaciones, doctor, para prevenir esta enfermedad, más para las personas diabéticas que nos están sintonizando, de que sí se puede evitar la nefropatía. Lo básico, Dania, que el paciente siga su consulta con el médico, que se haga sus controles tanto en casa como con el médico. Su examen de laboratorio son importantes, no hay que dejar la salud por aparte. Recordemos que si tenemos salud podemos trabajar, si tenemos salud podemos vivir un poco mejor y por ende es importante hacerse no solamente los controles meramente en casa, sino también la alimentación, ¿verdad? La alimentación juega un Fundamental. papel importante, por ejemplo, la sal, que te puede dañar el riñón. Y verificar, Evitar la sal, doctor. Exacto. Y verificar si el paciente está teniendo ya problemas de hipertensión, porque también la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Y van de la mano. Y van de la mano, exactamente. Entonces, es importante pues que asistan a su consulta. Para las personas que necesiten su contacto, doctor, quizás están sospechando de esta enfermedad o son diabéticos. Sí, los números aparecen en pantalla, pero los voy a dictar: el 892-27508, el 892-27508 y el 8693-1842. Ah, no, perdón, 3842. Son nombres de teléfono. Estoy ubicado de la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba, en la colonia El Periodista. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Lo esperamos con temas de mucho interés, porque yo sé que son muy importantes y de mucho beneficio para las personas diabéticas y en general. Bueno, lo esperamos la próxima semana. Así es, gracias.